cordial saludo, nos alegra poder compartir con cada uno de ustedes el estudio de la lección de Escuela Sabática. En esta oportunidad estamos con el pastor Orlando Flores, que Dios le bendiga grandemente en este tiempo. Vamos a implorar la dirección del Señor. Eterno Padre que estás en el cielo, tu nombre sea bendito por los siglos de los siglos. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos regalas para estudiar tu palabra. Permite que tu palabra pueda ser de gran bendición para cada una de nuestras vidas. Gracias por permitirnos estudiar acerca de la persona de Jesús. Que día a día nos podamos parecer a Él, tener la semejanza de su carácter. Te pedimos por las diferentes necesidades de tu pueblo, te pedimos por la reorganización de tu obra a nivel mundial. Esperamos en ti, oh Padre, y te damos gracias en Cristo nuestro Salvador. Amén. Entramos a la lección número 13 para el sábado 23 de septiembre y tiene que ver con el tema del Salvador. Este título tan particular y tan especial atribuido al Señor Jesucristo, el único que podría salvar a la humanidad. Aunque conocemos a Cristo en cierto sentido, es decir, que es el Salvador del mundo, es mucho más que esto. Y como San Juan 3:16 también lo plantea, es el Salvador del mundo, pero si es del mundo de nada nos serviría, tiene que ser mi Salvador. Por eso San Juan 3:16 deberíamos colocar allí nuestro nombre y decir, porque de tal manera amó, y ahí aparece nuestro nombre, y el Señor está preocupado por cada uno de nosotros. Esta es la experiencia que todos necesitamos, conocer a Jesús, no como un Salvador teórico, sino como mi Salvador personal. Así que seamos bienvenidos a este estudio y vamos a comenzar con promesas de salvación. Qué maravillosa promesa dio el Señor siglos antes de llenar los corazones de gozo y esperanza. Bueno, ya en Génesis, cuando el hombre cayó en pecado, el Señor le había dado esa promesa en Génesis 3:15, cuando Él dice enemistad, porque el hombre al pecar se hizo amigo de Satanás. Enemistad pondré entre ti la mujer, o sea, rompería esa amistad a través de Jesucristo. Dice, enemistad pondré entre ti la mujer, entre la simiente y la simiente suya, le dirás en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Y lo que concierne, relación al título de hoy, ya el evangelista Mateo en el capítulo 1:21, en cumplimiento de lo que tanto se esperó de esa parte profética de Génesis 3:15, dice, dará a luz, hablando de María, un hijo, y lo llamará Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, no en pecado, sino de sus pecados. Y aquí en Isaías, entonces, nos presenta esa maravillosa promesa que dio el Señor siglo antes, y que llena de esperanza y de gozo cuando nosotros la entendemos y visualizamos esa obra redentora y salvadora. Cuando dice aquí en Isaías 49:6, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar al remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta los posteros de la tierra. Así dijo Jehová, guarda derecho, hace justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Me llama la atención aquí cuando dice que Él levantaría las tribus de Jacob, pero que también restauraría el remanente de Israel. Eso nos recuerda la parte de Isaías 43:1, cuando nos habla de Jacob y de Israel. Primero, Jacob se le colocó su nombre, que significa usurpador. Es la naturaleza que nosotros heredamos de nuestros padres, nuestra vana manera de vivir, que dice Pedro. Somos Jacob, pero que el Señor quiere que pasemos de Jacob a ser Israel, que significa vencedor. Y ahí Isaías 43:1 dice, tu formador Israel. O sea, que Él nos forma para que seamos Israel. Dice, hemos sido levantados con las propensiones e inclinaciones de Jacob, y no solamente nos hemos quedado con ellas, sino que también hemos actuado como Jacob muchas veces
pero Dios quiere pasarnos de esa condición a la condición de Israel, que significa vencedor. Es el hacer de Cristo el que permite esa obra. Dios ha hablado en lenguaje clarísimo acerca de cada tema. Entonces el Mesías en el templo donde Cristo estaba enseñando, aparece ese anciano llamado Simón, y lo presenta: luz para ser revelado a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Iba no solamente para el pueblo hebreo, sino que también iba a ser luz para las demás naciones, y que eso iba a llevar a la gloria de Israel, ese Jesús de Nazaret, que no se quedaría solamente en Judea, sino que se extendería por todo el mundo, porque la salvación es para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces esa promesa de salvación se hizo realidad, porque Dios cumple sus promesas que son fieles y verdaderas. Y como el pastor nos comentaba, esa obra no solo se quedó en Israel, en Judea, sino que se extiende. Jesucristo es el Redentor del mundo. Ese tema de la redención, de la compra, del rescate, y en el lenguaje del Nuevo Testamento, pues usa esa terminología de aquellos esclavos que eran vendidos, pero que ahora son rescatados, se paga un precio, y eso es lo que hace el Señor por cada uno de nosotros. Amén. En esa realidad del Redentor del mundo, a través de quien logra el Señor esa obra de redención. San Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, pero ahora asumió la naturaleza humana para identificarse con nuestras flaquezas, pero también se necesitaba de su deidad. Por eso el Señor Jesucristo es el único que puede ser el Redentor del mundo. Los ángeles estuvieron dispuestos, pero no podían hacer ellos esta labor. Y San Juan nos enfatiza que al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Entonces la obra del Señor Jesucristo siempre estaba enmarcada en ese propósito de salvar, de rescatar. Y termina también diciendo San Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y en el corazón de la Biblia de San Juan 3:16, pues está ese alcance universal. De tal manera amó Dios al mundo. Aunque la oportunidad es para toda la humanidad, para todo el mundo, sin embargo dice también el texto de San Juan 3:16 que aquel que en él crea. Entonces ahí está esa condición. Cristo vino a poner la salvación al alcance de todos. Sobre la cruz del Calvario pagó el precio infinito de la redención de un mundo perdido. Aunque la salvación es gratis, el precio es infinito. Aunque la salvación no nos cuesta nada a nosotros, al Padre, a la deidad le costó todo, la misma vida del Hijo de Dios. Y Cristo nos dice en la parte intermedia de la nota, su misión estaba destinada a los pecadores de todo grado, cualquier nivel, en cualquier porcentaje, de toda lengua y de toda nación. Él pagó ese precio, Él precisamente se dispone para ser ese redentor de toda la humanidad. Es interesante aquí cuando habla de porque el Hijo del Hombre vino a buscar, vino a salvar, y nos habla de Hijo de Hombre, es decir, lo que Pablo trata de hacerle presente o recordar al pueblo hebreo cuando dice en Hebreos 2:14, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él participó de lo mismo, con un propósito, dice, a fin de destruir al que tiene el imperio, dice, de la muerte, a saber, el mismo diablo, porque Satanás en la acción que llevó al hombre a pecar, dice, la paga del pecado es muerte, y dice, la muerte pasó a todos los hombres porque a semejanza de Adán hemos pecado. Y ahora en Eclesiastés 9:5 dice que todos sabemos, los que vivimos, que hemos de morir. Entonces el Hijo del Hombre toma una naturaleza caída de 4000 años de degradación, pero con la diferencia de que no pecó, para redimirnos, para salvarnos. Por eso, aunque la salvación es gratuita, pero tuvo costos incalculables. Dice, Cristo fue anegado,
también se sacrificó. Habla del altruismo, la obra altruista, cómo caminó siendo bendición, siendo vida a la raza caída, enferma, doliente, endemoniada. Leemos todos los evangelios y encontramos todas esas huellas de altruismo. Pero también tuvo que humillarse. Por eso el único que dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. La humillación, siendo Dios no tuvo para aferrarse, sino que se despoja tomando una condición humana. Y todo para ofrendar su vida. Cuando va a la cruz, dice, consumado es. Esa parte es interesante, que nosotros podamos visualizar ese Redentor del mundo, el costo de Él, para darnos una salvación que si queremos es gratuita, pero que tuvo un costo, el costo de todo lo que Él hizo a favor nuestro. Cuando Cristo es recibido como Salvador personal, la salvación viene al alma. Tenemos que disponer nuestra aceptación de esa obra a nuestro favor. Y a propósito de la redención, pues somos redimidos por su sangre. ¿Qué es más precioso que el oro y la plata, mediante lo cual somos nosotros redimidos? Bueno, el apóstol Pedro nos presenta en su primera epístola algo que tenemos que saber. Dice, sabemos que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. El saber humano en relación al hacer de Dios. Lo que tenemos que saber y tenerlo bien claro es que fuimos rescatados. Y ese rescate no fue con oro o con plata como hoy muchos secuestrados después de este acto les piden patrimonio. Aquí tuvo que dar vida. Entonces dice, fuimos rescatados con sangre, con vida, porque la vida del hombre en la sangre está. Dice, no con cosas corruptas como oro o plata, sino con sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha. Lo que Juan lo había presentado, el cordero se quita el pecado del mundo. Entonces, por eso redimidos por sangre. Y luego en Efesios nos dice, en quien tenemos redención por la sangre, y tenemos perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Redención y perdón. Dos cosas que nos da como resultado de haber entregado la vida a Jesús en la cruz, y eso es una riqueza de gracia para la humanidad caída. Es una riqueza incalculable para nosotros echar mano y poder obtener la salvación. Entonces ahora es el día de la salvación, cuando aparecen allá en la cruz, después de su muerte, rayos claros, brillantes, que revelan a ese Jesús, nuestro sacrificio por el pecado. Dice, el gran corazón lleno de amor infinito se siente atraído hacia el pecador con compasión ilimitada, pero bajo una condición: usted se acerque a Él con confesión y con arrepentimiento, es la condición. Y entonces si nosotros hacemos eso, nos acercamos con arrepentimiento y confesamos nuestras culpas, dice, Él se acercará a usted con misericordia y con perdón. Es lo que dice en primera de Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo a perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y eso es redimir, eso es porque viene del vocablo griego re, nuevo, mere, que significa liberar. Es comprar, es rescatar, es como liberar de la esclavitud donde por muchos siglos Satanás nos ha tenido, entonces a través de un pago que fue no con oro o plata, sino que fue con vida. Jesús pagó la paga del pecado, que la muerte lo pagó para hoy nosotros obtener la redención y la salvación. Entonces vemos esa obra hecha a nuestro favor por la sangre del Señor Jesucristo, y ahora van a venir los resultados de tener esa salvación del pecado. Y en la cuarta pregunta se nos habla de una enfermedad infecciosa, mortal, que hallamos curación debido a la gracia redentora del Señor Jesucristo. Es una enfermedad que no tiene que ver en una población, en una ciudad, ni siquiera en un país, sino en todo el planeta. Es una pandemia. Y en el Antiguo Testamento encontramos en el Pentateuco cómo a través de la lepra se ilustraba, a través de esta enfermedad, la realidad del pecado.
Pero allí está esa obra del Señor Jesucristo en San Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Ellos no tuvieron la opción de elegir el nombre, ya el ángel Gabriel les dice, tienen que llamarlo Jesús, y les da la razón, el por qué Él salvará a su pueblo de sus pecados. No dice en sus pecados, sino de sus pecados precisamente. Jesús, Yeshua, Josué, Jehová de salvación, entonces está aquí precisamente dándonos esa salvación del pecado. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Precisamente como Él fue perfecto, como Él cumplió a cabalidad los 10 mandamientos, de esa manera puede ser nuestro Salvador. Pero la pregunta habla de la gracia y la nota también lo enfatiza. Dice, Él hizo una ofrenda tan completa que mediante su gracia cada uno puede alcanzar la norma de la perfección. Somos salvados por gracia, somos perfeccionados también por la gracia de Dios. Es permitir que Dios haga esa obra en cada una de nuestras vidas. De los que reciban su gracia y sigan su ejemplo, escribirá en el libro de la vida y estarán completos en Él, es decir, en Cristo, sin mancha ni mácula. Qué preciosa promesa hecha entonces para nosotros. Nuestras oraciones serán más aceptables a Dios porque estarán más mezcladas con fe y amor, así como en el Antiguo Testamento se mezclaban con ese incienso, esas oraciones olorosas, agradables también. El incienso de los méritos de Cristo a nuestro favor nos dan la salvación del pecado. Pero además seremos libres de la condenación. A pesar de todos los errores y pecados que cometemos en la vida, ¿de qué nos librará el Señor en su gran misericordia? Bueno, entonces aquí nos habla de esa liberación, su misericordia, de lo que decía Romanos 7, que el querer está en mí pero no el hacerlo, porque hay una ley en mis miembros que me lleva preso. Él dice, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte para todos los hombres, porque todos pecaron. Entonces nos está hablando del estado final, el resultado final que produce el pecado, que es muerte, pero antes de eso entonces viene en una decadencia, en una problemática que es una muerte lenta, que lo que no quiero hacer termino haciéndolo y que nos cuestionamos entre nosotros mismos nuestro accionar. Por eso dice aquí que ahora, en el momento que conocemos a Jesús, cuando en la nota anterior nos hablaba del hacer de Cristo, pero también al finalizar hablaba del hacer humano, dice, cuando nosotros contemplamos a través de la fe y el amor, entonces en esa contemplación nos fortalecemos. Cuando visualizamos los temas celestiales, nuestras oraciones serán aceptables ante Dios porque estarán mezcladas con fe y amor. Y entonces ahora se cumple lo que dice Gálatas capítulo 2:20, ya no vivo yo, porque ese yo es un yo de frustración, ese yo del capítulo 7, lo que hago no lo entiendo, porque el querer está en mí pero no el hacerlo. Estamos esclavizados porque queremos hacer una cosa diferente pero resultamos haciendo lo que no queremos, porque hemos sido contaminados por el pecado. Pero ahora el Señor nos libera, nos redime, nos salva de esa condición, y entonces pasamos de un estado de muerte a un estado de vida cuando nosotros nos aferramos como Jacob, ese Jacob antes de llegar a ser Israel: no te soltaré, Señor, hasta que tú bendigas. Entonces por eso aquí nos habla que ninguna condenación hay para los que están en Jesús, no con Jesús, porque en el caso de Lucas, ya cuando nos habla de la mujer que fue sanada de esa hemorragia de más de 12 años, entonces dice que había muchos que le apretujaban, iban con él, pero dice, pero Señor, cuando él dijo, ¿quién me ha tocado? Dijo, pero Señor, si todo el mundo te está aquí, te estrecha, te toca. Digo, no, es que virtud de mí salió. Una sola alma había
tocado con una fe incalculable, grande, que Jesús sintió, dice, virtud de mí salió. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como Jacob. No te soltaré, Señor, hasta que tú te vida. Entonces eso significa estar en Jesús y Jesús estar en nosotros. Es lo que dice Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, ese yo antiguo, ese Jacob, sino ahora estamos en el estado de Israel, vencedores en Cristo. Pasamos de muerte, estar en Jacob es de muerte, pero estar en Israel es de vida. Y ahora en Juan 5:24 nos resalta eso mismo, cuando dice, de cierto digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. O sea, hay un cambio ahora. Y es lo que dice Colosenses 1:13, dice, nos ha trasladado el reino de las tinieblas, del reino de la muerte, al reino de su amado Hijo, al reino de vida. Entonces pasamos de muerte a vida, nos recalca aquí esta parte, libres de la condenación por Cristo Jesús, nuestro Redentor y Salvador. Amén. Entonces hay salvación del pecado. Amén. Estamos libres de la condenación. Y también otro resultado es que somos salvos de la muerte, ese postrer enemigo, pero que también va a ser derrotado. Esa muerte que desde nuestros primeros padres hemos heredado. Además de la mancha del pecado y condenación subsiguiente, ¿de qué fin aterrador librará el Señor a todo aquel que viene a Él? Y encontramos ya esas realidades desde el mismo Antiguo Testamento. Los hijos de Dios tenían esa plena seguridad. Por ejemplo, el salmista dice, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol. Lo redime, lo compra, lo hace para Él, de ese poder que tiene la muerte. Porque Él me tomará consigo. Y si nosotros estamos con Cristo, que Él es la vida, pues no tendremos muerte, sino que tendremos esa vida eterna, como nos dice San Juan 10:10. El profeta Oseas dice, de la mano del Seol los redimiré. ¿Sí? Usa un lenguaje antropomórfico, como si el Seol o la muerte tuviesen manos, entonces nos quita de esas manos del Seol. Los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. La muerte de Jesús derrotó precisamente esta consecuencia del pecado de la muerte. La resurrección de Jesús es nuestra resurrección también. Y seré tu destrucción, oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Qué bonita esperanza que vemos desde el Antiguo Testamento. Y San Pablo también en su carta a los Corintios nos está diciendo, y cuando esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la promesa que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Esas promesas de Dios que se cumplen. Ya no más pecados ni pecadores, como dice Malaquías 4, será destruida la raíz y la rama, el diablo y las consecuencias del pecado también. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cristo es el victorioso, Cristo es el vencedor, y de esa manera tenemos esta maravillosa seguridad de ser salvados de la muerte. Pastor Orlando. Me llama la atención aquí en la última parte de la nota, que se encuentra aquí en Mensajes Selectos, tomo 2, 309 y 310, donde nos habla que Jesús ha triunfado sobre la muerte y ha destruido las cadenas de la tumba. Y todos los que duermen en el sepulcro compartirán su victoria, saldrán de su tumba tal como salió el conquistador. Salió venciendo, y para vencer también con sus redimidos, con sus salvos. A través de él somos salvos precisamente, somos triunfadores. Y por eso Apocalipsis 1:18 me llama la atención como lo presenta aquí Juan. Entonces nos dice, yo soy el que vivo, pero estuve muerto. Y dice, y ahora vivo por los siglos de los siglos. Pero no termina ahí el versículo, dice, y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. Qué interesante tener las llaves. Cuando uno tiene las llaves, no necesita tocar, esperar,
implorar que le abran, sino que entra y sale. Y por eso la Biblia menciona que el que cree en Cristo, aunque muera, aunque esté muerto, vivirá. Porque Cristo tiene las llaves y nos las comparte a nosotros. Entonces, por eso la resurrección de Jesús es nuestra resurrección también. Por eso ahí en el capítulo 15 dice, si Cristo nos resucitó somos los más miserables, entonces nosotros tampoco vamos a poder resucitar. Pero gloria a Dios que la tumba está vacía, Jesús resucitó y en esa resurrección también tenemos nuestra resurrección. Y por eso, por fe, estamos conscientes de que en Él somos más que vencedores, porque Él venció y nosotros también venceremos a través de la fe en Él. Amén. Qué maravillosa esperanza que tenemos. Aquellos seres queridos, aquellos hermanos, aquellas personas tan especiales que la muerte nos ha separado, entonces a través de la resurrección podremos reencontrarnos con ellos. Qué mañana gloriosa será la de la resurrección. Qué maravillosa escena ocurrirá cuando Cristo venga para ser admirado por los que creen. Todos los que participaron de su humillación y los sufrimientos de Cristo también participarán de su gloria. Si somos humillados, seremos entonces también glorificados, y eso lo hizo precisamente el Señor Jesucristo, según Filipenses 2:8. Él, estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, ¿cierto? Pero también el versículo 9 de Filipenses 2 dice, por lo cual Dios también le exaltó. Cristo se humilló, fue exaltado. Y nosotros debemos identificarnos con Cristo también en esa humillación para ser glorificados. En la última parte, Él volverá a salvar a sus hijos. En vista de todas estas bendiciones, ¿a qué maravilloso suceso dirige cada hijo de Dios su atención y esperanza? Esa esperanza, después de que los ángeles se pusieron al lado de los discípulos que miraban cómo su Redentor y Salvador era tomado de la tierra al cielo, y esos dos varones vestidos de vestidura blanca, le dijo, varones Galileo, que estáis mirando al cielo, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá. Y a través de los siglos ya no solamente esperamos el Mesías, el Cordero, sino lo esperamos como el Rey de Reyes, como lo han esperado los judíos, el Rey, la ascendencia de David, el que libera, el que va a rescatar, ya no solamente los romanos, ya no solamente los griegos, de los gentiles que los avasallaron, sino de Satanás con todos sus secuaces, con todas sus potenciales. Dice que en Isaías nos presenta el panorama bendito cuando dice que los hijos de Dios al verlo venir dirán, he aquí nuestro Dios, le hemos estado esperando y Él nos salvará. Será, dice, alegría, gozo, dice que saltarán como dice, los becerros saltan de su manada con alegría y con gozo. Pero Juan nos lo presenta precisamente que Él vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Eso es vida, por eso la senda del cristiano no se acaba, es un horizonte infinito, donde proyectamos en vida, que aún la muerte misma no nos corta, sino que proseguimos. Es como la mariposa que antes fue gusano, pero que muere el gusano, pero la mariposa se abre, se extiende a volar y a contemplar las maravillas. Así nosotros también en el proyecto de salvación tenemos vida más allá de la muerte. Por eso el Salmo 48, el último versículo, dice, Él nos guiará más allá de la muerte, dice el versículo 14. Entonces Jesús viene y dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dice, con esa gloria del Padre, con todos los séquitos de los santos ángeles, en su escolta, el regreso a la tierra, el cielo quedará vacío. Por eso Apocalipsis 8:1, cuando termina el séptimo sello, dice, hubo silencio en el cielo por media hora, o sea, 15 días de silencio, porque viene con los ángeles a recoger a sus santos. Y los santos que lo esperan estarán mirando al cielo, este mismo Jesús, así también vendrá.
Y entonces dice, todo ojo le verá, aún los que le traspasaron también tendrán que levantarse para verlo. Al que le escupieron, le dieron azotes, que le atravesaron también sus manos, sus pies, su costado. Pero los hijos de Dios, mientras los unos sufren, dice, serán transformados en un momento, en un abrir de ojos, a la final trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que estaremos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y habrá una expresión: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Porque ese es el postrer que va a ser vencido, o sea, la muerte, el averno, la sepultura, para siempre no existirá más. Por eso dice Apocalipsis que eso nos va a llevar a enjugar las lágrimas de los ojos. Ya no hay más muerte, ya no hay más dolor, porque las cosas viejas pasaron y todo será totalmente nuevo. Interesante cómo finaliza esta parte en esta séptima pregunta, la lección. Amén. Él volverá a salvar a sus hijos, y lo que vemos a nuestro alrededor son precisamente las señales de su próxima venida. Terremotos en México, en Guatemala, inundaciones, tormentas, todo eso en el Caribe, en diferentes regiones. Vemos a un presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmando proclamas en favor del día domingo. Vemos al Papa Francisco precisamente conquistando al mundo entero, reunido con el Consejo Mundial de Iglesias. Eso nos muestra que Cristo viene pronto. El coreano allá haciendo sus experimentos atómicos. Exacto, hay vientos de guerra, ¿no? Porque oiréis de guerras y rumores de guerra. Las señales están cumpliéndose delante de nuestros ojos, lo cual indica que Cristo viene pronto para ser nuestro Redentor, porque si me fuere, dice San Juan 14, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, dice el versículo 3 del capítulo 14. Si nosotros estamos en Cristo, entonces seremos tomados con Él, tenemos esa seguridad en Cristo, porque Él es nuestro Salvador. Aquí hay una parte en la estudio adicional donde nos habla de tres cositas, precisamente la misericordia, la compasión y el amor de parte de Dios hacia nosotros. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer entonces? Al saber todo esto que ya se ha mencionado, las guerras, los problemas en el ecosistema trastornado, dice, no podemos ganar la salvación, pero debemos buscarla con tanto interés y perseverancia como si abandonáramos todas las cosas del mundo por ella. Entonces nosotros tenemos que hacer algo. Jesús lo hizo todo por nosotros, pero lo que sí tenemos, que nos corresponde a nosotros, es buscar, abrir el corazón, ansiar esa salvación, porque de nada nos vale que nos den algo valioso cuando para nosotros no lo asimilamos con un valor, no le damos el valor correspondiente. Entonces tenemos la sangre de Cristo como inmunda, pero para nosotros es una sangre preciosa. Ella, a través de ella nos compró, nos salvó, nos redimió. Entonces no podemos ganar la salvación, pero sí debemos buscarla con tanto interés, por eso con temor y temblor, dice allá, a través de nuestra buena voluntad dispuesta. Amén. Entonces, qué maravilloso este tema de la salvación, la obra perfecta de Cristo y sus resultados a nuestro favor. Necesitamos aceptarlo como nuestro Salvador, no el Salvador del mundo, es mi Salvador personal. Que el Señor nos bendiga abundantemente con estas realidades. Vamos a hacer oración delante del Eterno. Antes de orar, queremos extender a todos aquellos que nos están escuchando y viendo a través de este medio, que nos acompañen a orar en las reuniones que se están llevando a cabo aquí en Italia, y necesitamos también la intercesión para que Dios dirija a los delegados en la toma de decisiones y también las problemáticas que han de ser tratadas. Así que le pedimos a nuestra audiencia que nos acompañen a orar para que en estas reuniones sean de bendición también. Oremos. Querido Señor, amante Padre, estamos delante de ti tal como somos, indignos, pecadores, pero con
una gran alegría al saber que tú dejaste las mansiones eternas y cual hijos pródigos, cual ovejas perdidas y dramas, hemos sido, Señor, rescatados de nuestra vana manera de vivir a través de la vida que tú la diste a favor de la humanidad caída. Te agradecemos, Señor, por la paciencia que aún tienes para con nosotros, que a pesar de que los siglos pasan, Señor, y la indiferencia humana sigue, Señor, en el corazón, tú no deseas que nadie perezca, sino que procedamos al arrepentimiento. Se ha extendido un tiempo más todavía de gracia, para que finalmente nuestros corazones endurecidos, encallecidos por el pecado, puedan ser sensibles al llamado, a la misericordia, a la bondad, a tu amor, y poder, Señor, permitir abrir esas puertas para que tú puedas operar en nosotros esa salvación tan grande. Gracias, Señor, por la obra de tu Espíritu también, porque el que comenzó la obra la concluirá, y también por la obra final que hará el Padre también cuando destruirá la raíz que Satanás, juntamente con las ramas, sus ángeles caídos y también los que han seguido. Pero permita, Señor, que nosotros no estemos allí, sino que estemos contigo en las mansiones eternas. Gracias, Señor, por todo lo que haces, sigues haciendo en nuestro favor y por lo que hará también. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén.